Señor. Ahora tomamos la autoridad que Él nos dio. Dilo conmigo. Tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Toma autoridad. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Norte y sur, a predicar. Este oeste, a predicar. Porque el Señor nos ha dado la ciudad. ¿Cuántos creen que nos dio Guatemala? Sí, Señor. Lo creemos, lo confesamos. Tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Tómala. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad ahora tómalo para tu ciudad. Digo, norte y sur, a predicar. Este oeste, a predicar. Porque el Señor nos ha dado la ciudad. Norte y sur, a predicar. Este oeste, a predicar. Porque el Señor nos ha dado la ciudad. ¡Júbilo! Lo creemos, Señor. Sigue la fiesta. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora yo le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado, y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para sus vidas. Te damos gracias por las redes sociales, Padre amado, que hoy son de bendición para que podamos estar congregados también a través de tu Santo Espíritu. Padre, yo ahora te pido que tu Santo Espíritu esté obrando en los corazones a través de este mensaje, a través de este tiempo que tenemos para estar delante de tu presencia, Padre amado, que tú estés transformando, que tu santa presencia esté transformando, esté trayendo convicción de pecado, que pueda hacer la obra, Padre amado, que llegues a los corazones a través de este mensaje. Ahora también en el nombre de Jesús yo ato y reprendo a todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar y poner en contra de este momento que apartamos para escuchar tu palabra, ato y reprendo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con el perdón, con él perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos cuenta el propósito por el cual Jesucristo vino a hacerlo en la cruz del Calvario, el propósito que tuvo con nuestras vidas al venir y a morir, a resucitar por nosotros. Hoy el Señor Jesucristo nos quiere hablar qué es lo que Él hizo en la cruz. Tal vez usted no lo conoce, tal vez usted se apartó del camino del Evangelio o está firme en el Evangelio, y el Señor le va a hablar hoy a través de la palabra, así como el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Colosenses. Y nos dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con el perdón, perdonando todos los pecados. Nosotros, porque no éramos pueblo de Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento cuenta la palabra del Señor que el pueblo de Israel se tenía que circuncidar, tenía que hacer algo como un pacto para ser pueblo de Dios. Y eso es lo que el Señor hace hoy a través del perdón de pecados primeramente. ¿Por qué? Porque dice que nosotros, estando muertos en el pecado, estando en el mundo ya por sí, somos pecadores. ¿Por qué? Porque si no estamos con Jesucristo, no lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, somos pecadores primeramente. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino primeramente a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque a través de la ley, lamentablemente, todos somos pecadores, porque el Señor mismo nos dice en su palabra: no matarás, no robarás, no codiciarás la cosa de tu prójimo. Y lamentablemente escuchamos, sí, que hay personas que lo hacen y esos son pecadores conscientes. Y hay personas también que tal vez dicen: no, yo no hago eso, pero también la ley es espiritual ahora. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice: no adulterarás. Y tal vez usted no fue a cometer el pecado en sí, pero en su mente está codiciando, está queriendo estar con alguien en su mente, y eso es la lascivia. Eso está mal. ¿Por qué? Porque eso es pecar con la mente también. Eso es lo que Jesús nos mostró. También dice la palabra del Señor que Jesucristo nos dijo que el que odia a su hermano, el que aborrece a su hermano, es homicida. ¿Por qué? Porque también vemos que lamentablemente en los últimos tiempos están los homicidas que matan por cosas, por peleas, por cuestiones de la vida, matan. Pero también están las personas que odian a sus hermanos, y esos también son pecadores. Por eso el apóstol Pablo dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Por qué? Porque nosotros primeramente, los que estamos en el camino del Señor, si no nacimos en el Evangelio, si no nuestros padres, nuestros seres queridos, nuestra familia no están en el Evangelio, somos pecadores por naturaleza. Y a ellos es lo que el apóstol Pablo le hablaba, diciendo que nosotros no éramos pueblo de Israel, pero aceptando a Jesucristo, usted aceptando a Jesucristo, eso no hace falta que usted vaya y haga sacrificio, que se circuncide, nada. Simplemente es reconocer los pecados que usted hizo en su momento, todo lo malo, bueno o malo, que haya hecho grande o chico, porque Dios no tiene medida de pecado. Todo es pecado si está mal delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que el Señor nos muestra hoy, que nosotros, siendo pecadores, si nosotros primeramente aceptamos a Jesucristo, si usted aceptó a Jesucristo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo una nueva criatura, porque la palabra de Dios mismo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si usted no lo aceptó o se apartó, el Señor hoy quiere invitarlo a que lo acepte en su corazón, que vuelva al camino. Por eso le habla a través de la palabra, por eso este mensaje de bendición hoy. Seguimos leyendo, dice: perdonando todos los pecados. En el versículo 14 dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que Jesucristo hizo con nosotros. Primeramente vino y cumplió la ley, porque nadie podía cumplirla. Vino, cumplió y la cambió. ¿Por qué? Porque ahora somos salvos por gracia. Porque antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que primeramente ellos se circuncidaban, hacían muchas cosas para ser pueblo de Dios, tenían que también cumplir la ley. Pero Jesucristo vino a cumplirla y a cambiarla para que podamos ser salvos por gracia, primeramente gratis, y por fe, creyendo en Él, que Él nos puede resucitar de entre los muertos. ¿Por qué? Porque dice que Él nos da vida primeramente perdonándonos nuestros pecados. Usted, si aceptó a Jesucristo o si está en el camino del Señor, el Señor lo primero que nos ofrece es el perdonarnos todo lo malo que hicimos. Él dice que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, dice que agarra todos nuestros pecados y lo tira a lo profundo del mar. Dice que todo lo malo que hicimos queda atrás y nos hace una nueva criatura. Y también dice que anula todas las actas, todos los decretos que no era contrario para nosotros, para que podamos, estemos muertos espiritualmente, naturalmente, o tal vez le decretaron a usted algo, alguna enfermedad, decretaron a través de la palabra, alguna autoridad, sus padres mismos tal vez le decretaron algo, le dijeron: sos un inútil, no te vas a poder casar, vas a morirte en los vicios. Lamentablemente tiene poder la palabra en el mundo, pero el Señor hoy nos muestra que si nosotros aceptamos a Jesucristo, primeramente toda acta, decreto que está en contra nuestra, que no es de bendición, dice que anula. ¿Por qué? En el versículo 14 lo leímos, dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él vino, cumplió la ley como hombre, la cambió, y por su llaga dice la palabra del Señor que fuimos sanos. ¿Por qué? Porque antes y hasta ahora, el día de hoy, los médicos, las personas, los brujos mismos hacen
lamentablemente maldad para que nosotros estemos enfermos, nuestra familia se enferme, estemos mal económicamente, se destruya nuestro matrimonio, nuestra salud, nuestro corazón, temas espirituales. Pero si usted se acerca a Jesucristo, tal vez usted está buscando la respuesta a sus problemas, una salida a sus problemas, y hoy yo le quiero presentar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque primeramente Él le perdona a todos si usted está de acuerdo y se humilla y reconoce a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Y también dice que todo lo que era contrario a nosotros, todo lo que decretaron, tal vez alguna autoridad, algún juez decretó algo que usted tiene que está condenado a pagarlo, sí va a tener que pagarlo, pero llegado su momento Dios se va a glorificar, le va a dar una nueva oportunidad, o en automático también el Señor lo hace una nueva criatura. Tal vez tiene que pagar su condena, estar privado de su libertad, pero el Señor le perdona lo que usted hizo. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace una nueva criatura. Ese es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Tal vez usted no conocía a Jesucristo, tenía miedo, escuchó siempre el amor de Jesús, pero no entendió, no comprendió el propósito de la cruz, lo que Él vino a hacer con nosotros. Él vino a traernos la reconciliación con el Padre Celestial primeramente, porque a través de Jesucristo, aceptando a Jesucristo, nosotros estamos reconciliados con Jesucristo y con Dios. Dice la palabra de Dios que Jesucristo está a la puerta del corazón y llama, que si alguno oye y abre la puerta al corazón, Él va a entrar en nosotros y va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Eso nos representa lo que nosotros hacemos cuando aceptamos a Jesucristo. Reconocemos primeramente nuestros pecados, nuestras faltas, todo lo malo que hicimos, y dice que el Santo Espíritu de Dios entra y posa sobre nosotros nuestro corazón, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y de ahí en adelante tenemos que cambiar nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo, y por eso también congregamos, porque el Señor nos habla mucho en la congregación, nos bendice, nos enseña a vivir nuestra vida diaria. Y dice la palabra del Señor que somos templo del Espíritu Santo, y al ser templo del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Tal vez usted estaba atado a algún vicio, alguna enfermedad, algo que le hicieron, le decretaron, algún brujo, alguien le dijo algo, le maldijo a su vientre, que no va a poder tener hijo, pero usted se acerca a Jesucristo y el Señor le hace una nueva criatura, la restaura, lo restaura, le da una nueva oportunidad, le hace una nueva criatura. Y como dice la palabra también, tal vez usted está sirviendo al Señor, se decidió acercarse al Señor y es el único que usted cree, tal vez es una joven, un joven, un esposo, una esposa, un tío, no lo sé, alguien que está creyendo en el Señor y tal vez su familia no son conversa, pero la palabra del Señor nos dice que si uno cree va a ser salvo él y toda su familia, toda su casa. No tenemos que tener miedo al enemigo porque él vengan y nos digan cosas contrarias. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo en el versículo 14 dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y esclavándola en la cruz. ¿Por qué? Porque hoy en día lamentablemente nos decretan ataques de pánico, depresión. El médico mismo nos decreta. ¿Por qué? Porque nos dan pastillas, nos dan cosas, nos dicen están locos, muchas cosas que están decretando lamentablemente, pero acercándose a Jesucristo, Él nos da la libertad de espíritu, primeramente la libertad, y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos puede dar la libertad de todo, porque Él nos vino a traer libertad de espíritu. Él vino a salvar, a sanar y a libertar. Ese es el propósito de la cruz en nuestra vida. Tal vez usted no lo conocía a Jesucristo, pero hoy el Señor se presenta a través de este mensaje. Tal vez usted se apartó también por cuestiones de la vida, pero hoy es tiempo que usted pueda volver a los pies de Cristo, porque la puerta todavía está abierta. ¿Por qué? Porque Cristo no quiere que nadie se pierda, simplemente que procedamos al arrepentimiento, que podamos ser salvos junto con Él y la iglesia. O tal vez usted está sirviendo al Señor, está siguiendo al Señor, está firme. Tal vez ya no podía más, pero el Señor hoy le renueva las fuerzas también. Seguimos leyendo en el versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz, perdón. ¿Por qué? Porque Él vino, derrotó a la muerte, porque la muerte no tiene poder en los hijos de Dios como no lo tuvo con Jesucristo, porque Él mismo puso su vida, dice, y Él mismo la volvió a tomar. ¿Por qué? Porque Él fue santo en la tierra, fue el único que cumplió la ley, vuelvo a repetirlo, y Él mismo llevó todos nuestros pecados. Él se hizo
pecado por nosotros. ¿Por qué? Para que nosotros podamos ser salvos creyendo en Él. ¿Por qué? Porque Él fue santo y es santo todavía. Si usted lo acepta a Jesucristo, usted después puede decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque dice que lo despojó al enemigo, a los principados, a las potestades. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre primeramente, es contra principados, potestades, gobernadores y contra las huestes de las tinieblas en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Es espiritual nuestra guerra, nuestra lucha. Tal vez las personas lamentablemente son usadas por el enemigo, los que nos decretan, los mismos brujos que creen servir al enemigo, nos decretan cosas, nos hacen trabajo. Tal vez a usted le hicieron algún trabajo en su matrimonio, en su finanza, en su salud, con sus hijos, no lo sé, le decretaron algo. Pero si usted se acerca a Jesucristo, o si está en Jesucristo, usted no tiene que tener miedo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor mismo nos dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nada, ninguna plaga va a tocar nuestra morada en estos tiempos. Lo vemos, ¿por qué? Porque los hijos de Dios damos gloria a Dios, porque toda plaga nos llega a nuestra casa. Tal vez vemos que caen 1000 y 10.000 a nuestra diestra y a nuestra siniestra, como dice la palabra del Señor. Pero a nosotros nos llega. Muchas personas se quedan sin trabajo, pero el Señor nos guarda, nos cuida. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesucristo y reconocemos al Señor que es Él el vencedor. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte y para Él no hay nada imposible. Tal vez el médico le decretó algo, usted está siguiendo al Señor, se acercó al Señor y le decretaron algo, usted tiene que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo derrotó a la enfermedad, dice la palabra del Señor, que por su llaga nosotros fuimos curados, no importa qué enfermedad le hayan decretado, qué dijo el médico, porque cuando termina donde el hombre dice que no, ahí entra la mano de poder del Señor. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte y para Él no hay nada imposible. O tal vez le decretaron algo en su trabajo, en su finanza, en su matrimonio, con sus hijos. Tal vez algún referente espiritual, porque las autoridades que nombra acá el Señor dice, principado y potestad, esos son autoridades espirituales, o tal vez son brujos, son algo que están en otra religión, algo espiritual. Usted no tiene que tener miedo porque usted está sirviendo al Dios vivo, al mismo que venció a la muerte, al mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Él mismo hoy nos habla que si nosotros nos acercamos al Señor primeramente, estamos sirviendo al Señor, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vamos rumbo hacia la vida eterna. Primeramente tenemos que ser perseverantes, porque el Señor dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tal vez usted se apartó porque no entendía los propósitos, los planes del Señor, las pruebas, la lucha, no comprendió. Hoy es tiempo que usted vuelva, porque el Señor lo está llamando. Y también el Señor, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Él nos entrega la autoridad de la iglesia, que es todo lo que nosotros atamos y desatamos. Dice que se atan los cielos y se desatan los cielos. Y también nos dio la autoridad de la iglesia, que es autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque dice, nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a hacer daño. Eso es lo que el Señor también nos muestra hoy, que si estando con Jesucristo, Él nos da esa misma autoridad, la misma autoridad que Él tuvo al exhibir al enemigo públicamente, porque el enemigo no tuvo poder. Él mismo entregó su vida para reconciliarnos con el Padre. Esa misma autoridad el Señor nos entrega a nosotros. ¿Por qué? Porque en lo espiritual lamentablemente vemos muchas personas que dicen ser fuertes, dicen ser poderosos, pero en lo espiritual, si no estás con el Señor, lamentablemente estás a la mano del enemigo, porque el enemigo dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor nos entregó esa autoridad, la autoridad de la iglesia. Vuelvo a repetirlo, porque tal vez usted está congregando y se está conformando con lo que sus vecinos, sus mismas familias lo están maldiciendo. Usted tiene que decir no en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nada nos va a llegar. La palabra del Señor mismo dice que el que conspira contra nosotros va a caer delante de nosotros, y que por un camino va a venir, pero por otro camino por 7 caminos se va a huir. Y eso es lo que el Señor nos muestra hoy. Tal vez usted no conocía a Jesucristo, no aceptó en su corazón. Ahora al final vamos a estar haciendo la oración para que acepte a Jesús en su corazón. O tal vez se apartó y ahora también vamos a estar haciendo esa oración para que usted se pueda reconciliar con Él. Por eso es el mensaje de hoy, que nosotros no éramos dignos de ser hijos de Dios, de ser llamados pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente eran los hebreos, los judíos, pero ahora todo es espiritual. Aceptando a Jesucristo, usted mismo acepta a Jesús y en automático el Espíritu Santo hace todo nuevo. Entra el Espíritu Santo en su corazón y lo hace una nueva criatura. Y dice la palabra del Señor, vuelvo a repetirlo, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Él en automático lo hace libre de deuda, de vicio, de enfermedades, de lo que le haya decretado el enemigo, de lo que usted mismo
Tal vez usted por ignorancia fue a hacer cosas espirituales que no conocía, pero hay alguien más poderoso que esas cosas, que se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte y para Él no hay nada imposible. Y ese es el mensaje de hoy, que comprendamos primeramente, si usted no aceptó a Jesús, que pueda conocerlo a Jesús y aceptarlo para poder tener este privilegio de la vida eterna primeramente, y que lo pueda hacer toda una nueva criatura, que le dé una nueva vida y también tener esa autoridad. Si usted se apartó, que pueda volver, tiene tiempo todavía de volver a los pies de Cristo para poder gozar de esa paz, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y si usted está firme en el Señor, siga aferrándose al Señor. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda prevalecer contra nosotros. Dice la palabra del Señor que las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Tal vez el enemigo se le plantó, está usted pasando lucha, prueba, pero usted tiene que aferrarse al Señor, porque la palabra del Señor nos dice aferrarse a Dios, resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Y eso es lo que el Señor nos muestra hoy, la importancia de la cruz en nuestra vida, el propósito de la cruz en nuestra vida y la sangre de Cristo también, porque en la sangre de Cristo tiene poder y nada nos llega. Tal vez el enemigo está haciendo brujería a través de su familia, con su matrimonio, no lo sé, pero no le va a llegar nada. Usted tiene que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte, y ese es el mensaje de hoy. Ahora yo le doy, si a usted quiere escribir algo, si tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, mientras tanto vamos a orar al Señor. El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Dile conmigo. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. ¡Aleluya! El victorioso vive en mí. ¿Cómo? El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso. Yo cantaré, di conmigo. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Es del Señor, es del Señor. Conmigo, es del Señor. Es del Señor. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Gracias por tu mensaje, Padre amado, por tu palabra de bendición y de edificación para nuestra vida, porque hoy comprendemos, Padre amado, lo que Jesucristo vino a hacer en nuestras vidas, Padre amado. Nos vino a reconciliar contigo primeramente y nos vino a traer la vida eterna. Hoy comprendemos la importancia y la cruz también, Padre amado, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció a la muerte y despojó al enemigo de todo acta y decreto que estaba en contra nuestra, en contra de nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra salud, nuestras finanzas, Padre amado. Hoy comprendemos el poder de la sangre de Cristo, que nada nos tiene que llegar, Padre amado, ninguna maldición, ninguna enfermedad. Hoy comprendemos la importancia de seguirte y servirte también, Padre Celestial, porque tú nos entregaste esa autoridad para aullar serpientes y toda fuerza del enemigo, Padre amado, y hoy la tomamos en el nombre de Jesús. También, Padre amado, yo te pido que tu Santo Espíritu haya tocado los corazones y que puedan caer en buena tierra esta palabra, Padre amado, que sea de bendición y que le dé el fruto, Padre amado, que ellos esperan, Padre Celestial. Ahora yo le invito a los que quieren aceptar a Jesucristo en su corazón, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido que me laves con la sangre de Cristo y te pido que me anotes en el libro de la vida. También te pido que tu Santo Espíritu me guíe para que yo pueda ser una persona de bendición y que me rodee con las personas que me puedan ser de edificación, Padre amado. También a las personas que se habían apartado, les invito a repitan esta oración.
Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti, contra el cielo. Te pido perdón por ello. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido me laves con la sangre de Cristo y vuelvas a anotar mi nombre en el libro de la vida. También que tu Santo Espíritu llene todo esos vacíos por los cuales me había apartado y que me puedas poner a las personas para que me guíen, que yo pueda ser de bendición. Padre, yo te doy gracias porque sé que las personas que repitieron esta oración lo hicieron con fe y sé que tú estás gozoso porque hay fiesta en los cielos. Hoy te damos gracias, gloria y honra por tu perdón, Padre amado, porque es por gracia, Padre amado. No hay ningún otro sacrificio más grande que el que hizo Jesucristo, venir por amor a nosotros, a morir y a resucitar y a reconciliarnos contigo. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Y en el nombre del Señor, el himno de victoria, del otro lado canto. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Les quiero dar las gracias por compartir su tiempo. Espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Si usted no conocía a Jesús y hizo la oración, téngalo por hecho. ¿Por qué? Porque esto es por fe. Y simplemente si usted reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, reconoció sus pecados, todo lo malo que Él hizo, Él lo perdonó, téngalo por hecho. También si se había apartado y se reconcilió con el Señor, téngalo por hecho, porque el Señor está presto todavía. Él es misericordioso. Dice la palabra del Señor que su misericordia se renuevan todos los días. Por eso el Señor hoy llegó a tiempo a su vida. También si usted está en el Evangelio, siga firme. ¿Por qué? Porque pronto veremos la gloria de Dios. Le doy las gracias una vez más. Que la paz del Señor sea con ustedes. Será hasta la próxima. Bendiciones.